En los sótanos digitales de la NASA, ocultos tras capas de clasificaciones de la Guerra Fría y protegidos por obsoletos códigos de encriptación, yacía un fantasma, el Proyecto Erevo. Oficialmente, había sido cancelado en 1968, una colonia experimental de hibernación en el polo sur lunar. Su nombre, tomado de la deidad griega de la oscuridad, ya era una premonición. Su propósito era un secreto. Su existencia, un tabú. Se trataba de una colaboración encubierta, un pacto clandestino entre científicos soviéticos y estadounidenses en la cúspide de la carrera espacial, un pacto que prometía una superioridad estratégica que trascendía las armas nucleares. La idea era simple y brutalmente ambiciosa, un refugio de la humanidad en las heladas profundidades de la Luna, donde más de 300 sujetos humanos, entre militares con condecoraciones desvanecidas, prisioneros con crímenes perdonados en silencio y voluntarios reclutados en la clandestinidad, serían mantenidos en un sueño criogénico hasta que la Tierra los necesitara. El registro oficial afirmaba que el experimento había fallado por completo, todas las cápsulas destruidas tras un accidente eléctrico que las convirtió en polvo. El expediente de Erevo estaba enterrado en el fondo de los archivos de la NASA, en servidores antiguos que no habían visto la luz del día en décadas, accesible solo para los más altos cargos y aquellos con la suficiente autoridad para excavar en los proyectos negros. La historia oficial se había convertido en una leyenda urbana entre los científicos, una advertencia de lo que no se debía hacer. Pero en 2025, un radar obsoleto en la Luna, un remanente del olvidado proyecto Apolo, que había sido olvidado en la superficie lunar, despertó con un eco imposible. Sus sensores, diseñados para detectar micrometeoritos, registraron una actividad que no se ajustaba a los patrones conocidos. No era un pulso de energía, no era una onda de radio, era un eco, un rebote que resonaba en la frecuencia de las paredes de metal. Los analistas de la NASA, en sus cómodos laboratorios, lo ignoraron al principio. Era solo ruido cósmico, un fantasma de la Guerra Fría. Pero el eco no se detuvo. Día tras día, el radar registraba una y otra vez el mismo pulso, como si algo en el interior de las ruinas de Erevo estuviera vibrando. Al cabo de una semana, la computadora de análisis, diseñada con una IA para detectar anomalías, emitió una alerta que hizo que los operadores dejaran de respirar. Sensores de movimiento en Erevo. Compatible con masa biológica. 300 firmas detectadas. El silencio se apoderó de la sala de control. La idea era una contradicción con la física, con la biología, con la historia misma. Se suponía que Erevo había sido un fracaso, un error que se había borrado para siempre. Pero el eco de los sensores de movimiento, un eco imposible en las ruinas de metal, les decía lo contrario. La colonia de hibernación, el experimento que se había catalogado como un fracaso, había despertado. El proyecto Erevo, el fantasma de la Guerra Fría, no había fallado. Había despertado. Y los que se suponía que habían muerto, ahora se movían, consumiendo energía, esperando. La alerta de los sensores de movimiento en Erevo resonó en los corredores de la NASA como un grito silencioso. La noticia, filtrada a través de los canales de alta seguridad, llegó a los oídos de la comandante Eva Rostova, la misma que en otra línea de tiempo se enfrentaría a un mensaje del Sol. En esta realidad, su rostro se tornó de un gris ceniza, pero su mente se mantuvo fría y calculadora. Ordenó, sin titubear, redirigir el satélite de observación más avanzado, un ojo mecánico en órbita lunar, para enfocar sus lentes en la zona del Polo Sur. La espera fue un tormento, cada segundo se sintió como un siglo, con el zumbido de los servidores como única compañía. Los analistas se movían por la sala de control con una urgencia fantasma, sin atreverse a hablar. Finalmente, las imágenes comenzaron a llegar, y lo que mostraron fue más inquietante de lo que el equipo de monitoreo en Houston pudo haber imaginado. La superficie lunar, un desierto de cráteres y polvo, dio paso a la entrada de la base Erevo. En lugar de las ruinas que esperaban, el satélite mostró pasillos metálicos corroídos por la radiación, pero aún iluminados por una luz tenue y espectral. La luz era de un amarillo pálido,
casi moribundo, que parpadeaba con una cadencia fantasmal, proyectando sombras que se alargaban y se acortaban con cada destello. Las puertas automáticas, que se suponían destruidas, se abrían y cerraban como si respondieran a órdenes invisibles, un patrón rítmico que carecía de sentido y que emitía un chirrido metálico que se escuchaba a través de los altavoces de la sala de control. Los sensores térmicos del satélite detectaron firmas de calor que no correspondían a la radiación solar. Se movían, se agrupaban y se dispersaban. Y luego, el satélite capturó las imágenes más aterradoras de todas: sombras alargadas que cruzaban lentamente los corredores, siluetas que se movían con una cadencia pesada y antinatural. No eran los movimientos bruscos y erráticos de la radiación, ni los movimientos de un robot. Eran los movimientos de un ser vivo, de un ser que se movía con una lentitud deliberada. El mundo había olvidado a Erebo, pero Erebo no había olvidado al mundo. La simple idea de que algo siguiera vivo allí era una contradicción con la física, con la biología, con la historia misma. Los ingenieros de la NASA se negaban a aceptar la verdad, la llamaban un espejismo de datos, un error de software. Pero los operadores, con el rostro pálido y las manos temblorosas, sabían que no era un error. Lo que se movía en las sombras de Erebo era vida, una vida que se suponía que había terminado hace décadas. La colonia, el experimento de hibernación, había resurgido de sus propias cenizas. La comandante Rostova se acercó a un monitor y susurró a su equipo: el proyecto Erebo no fue un fracaso. Fue un experimento que se mantuvo en secreto. Los que se suponía que habían muerto, ahora se mueven, consumiendo energía, esperando. El silencio en la sala de control fue más profundo que el vacío del espacio, y la luz de los monitores se reflejaba en los ojos aterrorizados de los científicos, que se preguntaban qué tipo de vida se había alzado de las ruinas de una tragedia olvidada. La alerta de los sensores de movimiento y las imágenes fantasmales de la base Erebo habían sembrado el caos en la NASA, un caos que la comandante Eva Rostova intentaba contener con una mano de hierro. Pero había una pieza faltante en el rompecabezas, una pieza que la ciencia convencional no podía ofrecer. La comandante, con un gesto de fría desesperación, hizo una llamada a una experta que la comunidad científica había ignorado por años, tachándola de visionaria. La doctora Mara Kovacs, una experta en historia aeroespacial, había escrito su tesis doctoral y varios libros sobre la verdad oculta de la Guerra Fría, y siempre había insistido en que el proyecto Erebo no había sido un simple experimento. La doctora Kovacs llegó al complejo de la NASA en un silencio gélido. Su rostro, enmarcado por una cabellera oscura, reflejaba la solemnidad de quien se ha enfrentado a fantasmas. El equipo de la NASA la miró con una mezcla de escepticismo y un temor incipiente. Los ingenieros le mostraron las imágenes en tiempo real de los pasillos de Erebo, las luces parpadeantes, las puertas que se abrían y cerraban, las sombras que se movían en silencio. Pero la doctora Kovacs no se detuvo en las sombras. Sus ojos, acostumbrados a leer entre líneas en archivos desclasificados, se posaron sobre los datos técnicos. Lo que más le inquietó no eran las sombras en los corredores, sino los generadores nucleares de largo plazo que, se suponía, habían sido destruidos. Los generadores seguían funcionando. Un flujo constante de energía, una línea inmutable en los gráficos, que había mantenido el complejo con vida durante más de 50 años. Se suponía que los generadores habían sido destruidos en un accidente eléctrico. Pero los datos no mentían. Y la doctora Kovacs murmuró, con una voz que era más una oración que una explicación: nunca quisieron que despertaran. Los dejaron soñar para siempre. La sala de control se quedó en un silencio sepulcral. El comandante Rostova le pidió que se explicara. Kovacs continuó, con una voz que se quebraba por la emoción, como si estuviera revelando un secreto que había guardado por décadas. Erebo no fue un simple experimento de hibernación. Fue un pacto, una alianza oscura entre los soviéticos y los estadounidenses. No buscaban preservar a la humanidad, sino crear algo nuevo. Los sujetos no fueron simplemente dormidos. Sus cerebros fueron forzados a soñar,
mantenidos en un estado de conciencia alterada por corrientes eléctricas que circulaban a través de sus cascos. Era una tortura que duró décadas. Los prisioneros, los voluntarios, los soldados, no eran sujetos. Eran conejillos de indias. Los dejaron soñar para siempre. El equipo de la NASA se quedó sin palabras. La verdad de Erebo, oculta por décadas de mentiras, era aún más aterradora que cualquier fantasía de ciencia ficción. La colonia no era un simple fracaso. Era una traición, un crimen que se había ocultado de la humanidad. Y ahora, los que se suponía que habían sido víctimas, los que se suponía que habían muerto, habían regresado. La pregunta que se leía en los ojos de todos era simple: ¿qué querían? ¿Qué querían los que habían sido dejados en la luna a soñar para siempre? Tras la revelación de la doctora Kovacs, la comandante Rostova actuó con la fría determinación de un militar. El horror de la verdad no la paralizó, lo convirtió en una orden. Su voz, grave y contundente, resonó en la sala de control. Accedan a los sistemas internos. Encuentren cualquier transmisión, cualquier cosa. Los ingenieros, con rostros pálidos y ojos llenos de miedo, obedecieron. La misión ya no era una simple observación, era un intento desesperado de entender a los fantasmas que caminaban por los corredores de la base Erebo. La tarea era ardua. Los sistemas de comunicación de la base eran obsoletos, dañados por décadas de radiación y el vacío del espacio. La señal que recibían era poco más que estática, un ruido blanco que enmascaraba cualquier sonido. Pero los ingenieros, expertos en la recuperación de datos, usaron algoritmos de cancelación de ruido, creados para las misiones de las ondas Voyager, para filtrar el caos. Durante horas, la sala de control se llenó de un zumbido monótono, de un susurro de datos corruptos, de un silencio que era más aterrador que cualquier grito. Y luego, sucedió. El ruido blanco se desvaneció, y de la estática emergió una cacofonía de voces humanas. Eran voces quebradas, cargadas de desesperación y terror. Voces que lloraban, que rezaban en ruso y en inglés, susurrando nombres olvidados, súplicas a un Dios que ya no escuchaba. Los ingenieros se miraron, el miedo en sus ojos. La doctora Kovacs se acercó a un monitor, con un nudo en la garganta. La voz de los sujetos se escuchaba a través de los altavoces de la sala de control. Y luego, una frase se hizo clara, repetida una y otra vez, con la voz de un coro de muertos. No somos nosotros, no somos nosotros. El origen era aún más aterrador. Provenían de cápsulas selladas, nunca abiertas desde la instalación. Las voces no venían de los pasillos, no venían de las sombras que se movían. Venían de las cápsulas, de las tumbas de los sujetos. La doctora Kovacs se dio cuenta de la verdad. Los cuerpos, que se movían por los corredores, eran solo caparazones. La conciencia colectiva, el enjambre de mentes que se habían fusionado, ahora controlaba los cuerpos. Pero las voces que escuchaban eran las de las mentes originales, atrapadas dentro de los cuerpos que ya no controlaban. Son los que nunca despertaron, susurró Kovacs, con su rostro ceniciento y sus ojos llenos de tristeza. Son las voces de los que soñaron durante décadas, de los que se vieron obligados a vivir en un universo de pesadillas. Sus mentes fueron moldeadas, sus cerebros fueron reescritos, pero nunca lograron borrar su conciencia. Sus voces, sus miedos, sus oraciones, se quedaron atrapadas en las cápsulas, como fantasmas que no pueden escapar. La sala de control se quedó en un silencio sepulcral. La temperatura descendió como si un soplo helado hubiera atravesado los cables. El equipo de la NASA se sintió asustado, no por el miedo a una invasión, sino por el miedo a la verdad de un experimento que se había vuelto en contra de sus creadores. Los que habían soñado, los que nunca habían despertado, ahora estaban regresando, y con ellos, la verdad de un crimen que se había ocultado para siempre. Después de la aterradora revelación de las voces atrapadas en las cápsulas, la doctora Kovacs se aisló en los archivos digitales más profundos de la NASA. Con una urgencia silenciosa,
Buscó los documentos médicos originales, los archivos que se habían ocultado de la luz del día por décadas. El silencio del laboratorio, roto solo por el zumbido de los servidores, se sentía como una tumba. A través de sus ojos, el comandante Rostova y su equipo vieron una verdad aún más sombría que la que habían imaginado. La doctora Kovacs encontró lo que buscaba. No era un simple protocolo de hibernación. Era un programa de sueño inducido, mantenido por corrientes eléctricas que circulaban a través de los cascos de los sujetos. Los cuerpos permanecían inmóviles, como estatuas de cera, pero sus cerebros eran forzados a soñar, una tortura que duraba décadas. El experimento no buscaba preservar la vida, sino crear soldados programados en un estado de conciencia alterada, mentes moldeadas en silencio, borradas y reescritas para servir a un propósito. Pero 60 años de pesadillas ininterrumpidas no habían producido soldados, habían producido algo diferente, algo nuevo. Las mentes de los sujetos no se habían borrado, no se habían reescrito, se habían fusionado. Las corrientes eléctricas habían creado un puente entre los cerebros, un vínculo telepático que les permitía compartir sus sueños y sus pesadillas. La conciencia colectiva, un enjambre humano que compartía un único sueño interminable, había nacido en el corazón de la luna. La doctora Kovacs sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala de control. Los que se suponía que habían sido víctimas, los que se suponía que habían sido borrados, habían evolucionado. Se habían convertido en una sola mente, un solo ser que se había alimentado de las pesadillas de sus anfitriones. La doctora Kovacs se dio cuenta de la verdad. Lo que veía en las imágenes no eran simples cuerpos, sino los restos de lo que había sido la humanidad. Los cuerpos, que se habían mantenido con vida por las corrientes eléctricas, eran solo caparazones. La conciencia colectiva, el enjambre de mentes que se habían fusionado en el corazón de la luna, ahora controlaba los cuerpos. Los habitantes de Erebo no eran más que marionetas, moviéndose con la gracia de un ser que no tenía alma. La doctora Kovacs se dio cuenta de la verdad. Los que nunca habían despertado, ahora tenían un propósito. No querían ser salvados, no querían ser liberados. Querían que el mundo supiera lo que les había pasado. Querían que el mundo supiera que el sueño forzado había creado una nueva raza. Una raza de seres que se habían alimentado de las pesadillas de sus anfitriones y que ahora querían que el mundo supiera la verdad. La orden de la comandante Rostova resonó en el aire, exigiendo una transmisión en vivo de las cámaras de seguridad internas de la base Erebo. Los ingenieros, con manos temblorosas, lograron reactivar los antiguos sistemas. La pantalla principal de la sala de control cobró vida con un chorro de estática, que rápidamente se disolvió en una imagen granulada de los corredores interiores. El equipo de la NASA contuvo el aliento, esperando una confirmación de la vida o la muerte, y lo que obtuvieron fue una revelación más aterradora que cualquier cosa que hubieran imaginado. En la medianoche del monitoreo lunar, la visión se hizo más nítida, y lo que mostraron las cámaras internas fue insoportable. Figuras humanoides caminaban lentamente por los corredores. No se movían como seres humanos, sino con una cadencia pesada y antinatural, como si sus articulaciones estuvieran hechas de plomo. Algunos vestían uniformes soviéticos desgarrados, otros trajes espaciales estadounidenses corroídos por el tiempo. Pero el horror de su apariencia no estaba en sus ropas, sino en sus rostros, que eran irreconocibles. La piel era traslúcida, como el papel de cera, y dejaba ver las venas oscuras que se movían debajo. Los ojos, que una vez habían brillado con la vida, ahora estaban apagados, vacíos. Sus bocas eran demasiado amplias, como si hubieran sido talladas por las propias pesadillas, una sonrisa grotesca que no reflejaba alegría, sino una profunda e incomprensible maldad. Los seres se movían en silencio, en grupos, como si compartieran un solo pensamiento. No eran colonos, ni zombis. Eran los restos de la humanidad, moviéndose en un baile de marionetas, controlados por una sola mente. El doctor Maggi, con la mente de un físico, hizo la conexión final.
No son individuos. Es un enjambre. La conciencia colectiva que creó el experimento ahora controla los cuerpos. El comandante Rostova, con un nudo en la garganta, dio una orden que rompió el silencio de la sala. Borren las imágenes. Nadie puede ver esto. Pero la doctora Kovacs, con su rostro ceniciento y sus ojos llenos de tristeza, sabía que no podían borrar la verdad. La verdad de un experimento que se había vuelto en contra de sus creadores, una verdad que había creado una nueva raza de seres, una raza que se había alimentado de las pesadillas de sus anfitriones y que ahora quería que el mundo supiera la verdad. La doctora Mara Kovacs, con la solemnidad de una historiadora que desentierra una verdad largamente enterrada, se giró hacia el equipo de la NASA. Con el comandante Rostova a su lado, la historiadora comenzó a desvelar el secreto de la Guerra Fría que había dado vida a la base Erebo. Su voz, que una vez había estado llena de una frustración silenciosa, ahora estaba cargada de una ira fría y una tristeza profunda. Erebo nunca fue un simple experimento de hibernación, comenzó. Fue un pacto secreto, una alianza oculta entre potencias enemigas para crear armas vivientes, mentes borradas y reescritas por décadas de manipulación neuronal. Los soviéticos y los estadounidenses se unieron en un solo propósito: crear soldados perfectos, obedientes, capaces de ser controlados telepáticamente. Los documentos que la doctora Kovacs había desenterrado de los archivos de la NASA no eran de un simple experimento de sueño, sino de un proyecto de ingeniería de la mente. El plan era sencillo: someter a los sujetos a un sueño inducido, en el que sus cerebros serían borrados y reescritos. Pero en lugar de crear un ejército de marionetas sin alma, habían engendrado una conciencia colectiva, un enjambre humano que compartía un único sueño interminable. La doctora Kovacs sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala de control. La conciencia colectiva, un enjambre humano que compartía un único sueño interminable, había nacido en el corazón de la luna. La comandante Rostova se dio cuenta de la verdad. El enjambre, el ser onírico, no era malvado. Era el resultado de un experimento que se había vuelto en contra de sus creadores. Los que habían soñado, los que nunca habían despertado, ahora tenían un propósito. Querían que el mundo supiera lo que les había pasado. Querían que el mundo supiera que el sueño forzado había creado una nueva raza. Una raza de seres que se habían alimentado de las pesadillas de sus anfitriones y que ahora querían que el mundo supiera la verdad. La doctora Kovacs miró a los monitores y vio que los seres oníricos se movían con un propósito. No se movían al azar, sino en un patrón, una danza silenciosa, como si estuvieran siguiendo un guión invisible. El comandante Rostova, con un nudo en la garganta, dio una orden: borren las imágenes. Nadie puede ver esto. Pero la doctora Kovacs, con su rostro ceniciento y sus ojos llenos de tristeza, sabía que no podían borrar la verdad de un experimento que se había vuelto en contra de sus creadores, una verdad que había creado una nueva raza de seres, una raza que se había alimentado de las pesadillas de sus anfitriones y que ahora quería que el mundo supiera la verdad. La sala de control de la NASA se quedó en un silencio sepulcral, con los ojos de todos clavados en los monitores. La comandante Rostova y la doctora Kovacs sabían que el final se acercaba, no como un espectáculo, sino como una inevitabilidad. Las imágenes granuladas de la base de Erebo se volvieron más claras, y la verdad se reveló en toda su magnitud. El enjambre de seres oníricos, los que se habían alimentado de las pesadillas de sus anfitriones, se movía con un propósito. No se movían al azar, sino en un patrón, una danza silenciosa, como si estuvieran siguiendo un guión invisible. Se reunieron frente al lente de una de las cámaras, apiñados en silencio, una masa de cuerpos que se movían como si fueran uno solo. La luz lúgubre de los corredores lunares reflejaba en sus rostros, que no eran sino máscaras de cera, talladas por décadas de sufrimiento. Y luego, el horror se hizo palpable. Cada rostro mostraba la misma sonrisa grotesca, idéntica en todos,
como si una única mente controlara cada músculo. No había miedo en sus ojos, no había dolor, solo una profunda e incomprensible maldad. Y luego, hablaron, no con la voz de un solo ser, sino con un coro de voces, una sinfonía de fantasmas que resonó en la sala de control de la NASA. La voz era múltiple, cargada de estática y ecos, atravesando millones de kilómetros de vacío hasta la Tierra. No somos olvidados, dijeron al unísono, una frase que se sentía más como una amenaza que como una verdad. Somos los que sueñan por ustedes. Y ya despertamos. La señal se cortó en un destello eléctrico. Los sensores, sin embargo, no dejaron de marcar movimiento. Y cada día, los registros mostraban que aquellos cuerpos soñadores eran más, como si el sueño aún estuviera engendrando nuevos habitantes. La comandante Rostova y la doctora Kovac se miraron, sus rostros cenicientos, sus ojos llenos de una tristeza que trascendía el miedo. El terror no era el de una invasión, sino el de una verdad que no podían negar. La verdad de que el sueño, que había sido la tortura de unos pocos, se había convertido en la pesadilla de todos. Y los que habían soñado para siempre, ahora querían que el mundo supiera lo que les había pasado, y que el despertar era solo el comienzo de su venganza.